Gusto, el placer de recibir a una eminencia, vamos a decir, acá te vamos a mimar, somos así nosotros, Hugo, estamos hablando con Hugo Alconá Mon, abogado, aplausos, todo ponemos, abogado, periodista, hincha de Estudiantes, que a mí obviamente es lo que más me gusta de todo, porque compartimos la pasión, acá nos peleamos, él es más del otro, él es más del otro. Más no. Sos del otro, claro, él está del otro lado. Y también, bueno, escritor en esta faceta que has iniciado, bueno, ya hace un tiempo, obviamente, pero que, bueno, queríamos abordar este libro, por lo menos para iniciar esta charla, Hugo, que es La ciudad de las ranas, ¿no? Este libro que trata nada más y nada menos que de todo lo que es la historia, la conformación y también, bueno, las distintas vertientes que hicieron a esta ciudad, ¿no? Que es lo que me parece también una cosa que muy nutritiva también para los que por ahí nos faltaba conocer un poquito de la historia de nuestra ciudad. Pero bueno, ahora vamos a hablar de eso. Primero que nada, darte la bienvenida y saludarte. ¿Cómo andas, Hugo? Hola, Valentín. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar acá. Gracias, Carlos. No, por favor. Por hacerlo posible. Así que muchas gracias. Y sí, es medio raro, ¿no? Porque por lo general uno asocia Welcome a Damón con investigaciones periodísticas, claro. Meter los dedos en el enchufe, meterte con temas de corrupción. Y hablábamos fuera de micrófono con Carlitos antes de llegar a Valentín, que esto es como, vos sos muy chico. 29 años. Demasiado chico. Nosotros tenemos otra edad y era el otro yo del doctor Merengue. Claro. Entonces decís, mira, sí, tenés tu faceta, digamos, de lunes a viernes, prolijita, horario de oficina, o en nuestro caso de redacción, y después tenés el otro. Claro. Está el que toca la guitarra, está el que pinta, o jardinería, o elegí vos, bicicleta. Y a mí me gusta escribir. ¿Siempre escribiste? Sí. ¿Sí? Bueno, Pero, La Raíz fue un trascendido importante dentro de lo que es la obra de Hugo. Pero a su vez, Carlos, si querés, mi recorrido por la faceta de los libros era por la senda de la no ficción, es decir, la investigación periodística. Claro. Muchas veces yo llegaba al libro como una forma de poner de principio a fin, como había una vez hasta ching ching, Claro. una investigación periodística que quizás durante el día a día, en el diario yo iba publicando, verifiqué este pedazo, lo publico, verifiqué este otro pedazo, lo publico. Bueno, y sobre lo primero que ocurrió, y vuelvo para atrás, y voy reconstruyendo una historia que es como un rompecabezas que te queda como lector de un diario, las piezas eventualmente dispersas. Claro. Un libro te permite decir, bueno, arranco, pieza número 1, Claro. y lo contás de manera secuencial hasta el final, y entonces el lector dice, ahora lo entendí completo el rompecabezas. Esto es otro recorrido, porque este ya es el camino de la ficción, que arranca con La ciudad de las ranas, que aborda, por supuesto, la fundación de La Plata, y después si quieren hablamos de eso, y continúa ahora con el libro que salió esta semana, que es La cacería de hierro, que también aborda La Plata, que aclaro esto, no es Las ranas 2. No necesitas leer ranas para poder leer La cacería de hierro, pero sí es dentro de, si querés, un mismo periodo histórico y en la misma ubicación geográfica. Pero después son dos tramas distintas. Claro. Vos sabés que nosotros tenemos un historiador de cabecera, que lo tenemos todos los miércoles. Todo lo mismo, Matías Ferreira. Matías Ferreira. Él te cuenta la historia de una manera y nosotros nos involucramos con una visión que vos no te podés imaginar. Y pasa algo parecido con el tema de La ciudad de las ranas. Vos pensás que nosotros, French y Beruti, los asociamos como los barra brava de aquel momento, ¿no es cierto? Que ahora te reparten las banderas, te reparten los gorros, los que manejan las hinchadas. Bueno, ellos repartían las escarapelas, ¿viste? Y eran los que se sumaban al bullicio, movían la tropa, eran los pesados de aquel momento. Y nadie te cuenta una historia de esa manera, con esa visión, la cual te permite meterte adentro de la ficción y te lo hace mucho más ágil, no te la hace pesada y aburrida. Y nosotros hablando de acá de la ciudad de las ranas, Ciudad de las Ranas es el nombre que le da Roca a la ciudad, porque, bueno, estamos en una depresión. De alguna manera despectivo, ¿no? Sí. Y después abordábamos el tema de cómo le hacía bullying Roca a Rocha, ¿no es cierto? Lo boludeaba constantemente. Entonces, desde ese punto de vista, el lector se va imaginando cosas, ¿no es cierto? Se va situando y dentro de esa situación,
Yo hay cosas que voy envolviendo, que nosotros somos caminantes de la ciudad de La Plata y tenemos un grave pecado, que yo trato de marcárselo a los hijos de mi esposa, a mis hijos. Caminen mirando para arriba. Está el secreto de la ciudad, mirar los dinteles, las mansardas. Encontrás historias, pero fantásticas. Sí, hay casas antiguas, por ejemplo, aquí en la ciudad que tienen leones de la Alhambra. Claro. Ni más ni menos. Claro. Hay una sola casa que está cerrada, que no sé en qué condiciones está hoy en día, pero que incluso yo me acuerdo que de chiquito íbamos con mi viejo y mirábamos por la cerradura. ¿Llegaste? A ver, ahí, ¿pudiste? Sí. Por la cerradura. Sí. Por la cerradura. Y algo se veía, ¿viste? Pero bueno, muy doy, acotada la cosa. Te doy la dirección, si querés. Dale. 61, 28 y 29. Números de aquel lado de allá. De allá. Pares. Sí. Pares. Exacto. Mirá vos. Está en el medio. En línea con lo que vos decís. ¿Sabés, Carlos, cuál fue el disparador para la ciudad de las ranas? A mí me gusta leer sobre historia y había empezado a brevar libros, investigaciones académicas, todo lo que se imaginan de esos años de La Plata. Y en un momento le pido al director del archivo del Diario de la Nación, Juan Trenado, ¿me pasás lo que tengas sobre esos primeros años de La Plata? Y me mandó escaneado, ¡pum!, acá tenés. Hay una crónica de 1886 que dice algo así como Graves hechos de sangre en La Plata. Ese es el título. Sí. Lo lees y cuenta una pelea que hay entre inmigrantes españoles, italianos y criollos en el atrio de San Ponciano. Después, si quieren, lo ahondamos, ¿no? Pero digamos, y cuenta que en esa pelea entre unos y otros terminan habiendo al menos 3 muertos, al menos 30 heridos, después las 2 cifras subieron en las crónicas posteriores, de cuchillo, bala, espada, lanza. Y llega a decir, he visto salir a un napolitano con un hacha clavada en el parietal izquierdo. Es decir, alguien que le partió un hacha en la cabeza y se le dejó clavada. Claro, extraordinario. Y cuando yo leo eso, dije, esto es... ¿Se acuerdan la película Pandillas de Nueva York? De Martin Scorsese, que están... Las 5 esquinas. Las 5 esquinas. Y yo dije, esto es lo mismo. Y ahí es donde empecé a involucrarme, porque para mí la historia empezó a cobrar vida, como lo que contaba lo de French Berruti. Claro. De repente empiezan a tener carne. Claro. Y de repente decís, esto no era solamente, bueno, anunciamos la fundación de la ciudad y listo, y todo el mundo aplaudió. No. Acá había una bronca, calenturas, y pase de facturas, y roces y tensiones entre los inmigrantes y los locales. Uy, acá esto es lindo. Claro. Y también la elaboración de poder en todos los personajes, me parece a mí, ¿no? Desde Inigo, el inmigrante, justamente, hasta, bueno, obviamente, lo que es el periplo que pasa Roca de estar allá arriba y de repente estar en el llano y, bueno, que se encuentra hablando en un momento con Inigo, justamente en una de los actos que armaban, y bueno, y también lo que es la relación con Roca, que a mí eso es lo que me voló la cabeza realmente del libro. Yo le decía a Carlos que estoy fascinado realmente, porque los diálogos que lográs ahí es muy, muy interesante cómo se puede transmitir cómo se los baja del pedestal, ¿no? Claro. Cómo se los baja del pedestal y mostrar las miserias y las virtudes humanas de cada uno, ¿no? Es que en esa línea, Valentín, hay 3 niveles en la novela. Nivel 1... lo que ocurrió entre los miembros de la élite, Roca, Rocha, Mitre, Pellegrini, Sarmiento, etcétera. Claro. Muchos de ellos generación del 80. Lo que yo pongo en sus bocas, ellos lo dijeron o lo escribieron. Es decir, que ahí yo no metí nada que ver. No metí chimichurri. E incluso vos me decís, pará, Hugo, ¿y vos cómo sabés lo que pensaban? Claro, porque está escrito. Porque lo pusieron por escrito. Claro, como no había WhatsApp y no había teléfono, era todo por escrito. Entonces te invito, algún día, si vas para Buenos Aires, un día de lluvia y estás por ahí en la zona, andá al Archivo General de la Nación. Tenés las cartas de ellos. Entonces, vos ves lo que, por ejemplo, Roca, presidente, le dice a Rocha, tiene usted en mí un amigo leal. Claro. Y después que le escribe a un colaborador, Rocha es un falluto, por esto, es un traidor y lo vamos a reventar y no sé cuánto.
Vos te das cuenta de lo que realmente Claro. piensa frente a lo que le dice al Claro. otro. Y al mismo tiempo te das cuenta, Julio Argentino Roca, te puede gustar o no, podés estar de acuerdo con sus políticas o no, podés estar de acuerdo o no con la conquista del desierto, pero lo que te das cuenta al leer las cartas, que el tipo tenía la caja de cambios de sexta, Ujú. Claro. mientras que el resto tenía caja de cuarta. Porque vos te das cuenta al leerlo, que mientras que todos están, viste, en lo táctico, y bueno, y le voy a decir, y vamos a hacer, que Julio Argentino Roca está jugando 2, 3, 4, 5 jugadas Más por adelante, delante. Claro. Por eso le decían el zorro. Claro, una cabeza impresionante. Entonces, claro, para mí tenía esa coloratura, el de repente ver realmente lo que ellos, más allá de sus discursos públicos, lo que ellos realmente pensaban, querían, hacían. Primer nivel. Y después, muy breve, vos tenés un segundo nivel, algunos personajes reales, que yo sí juego con ellos, y para vos, otra vez, Valentín, vos te quedas afuera por edad. Carlos, vos y yo tuvimos que leer en el colegio a Edmundo de Amici, por ejemplo, Corazón, que es un relato, vos no, ¿no? No, no. ¿Viste? No, ¿Viste? no, Por no, eso te sí, digo, sí, Valentín. Corazón. Corazón es simplemente, es una historia escrita por Edmundo de Amici, es un escritor italiano, que le hace que un chico, Marco, venga a buscar a su mamá al Río de la Plata. Y sale a buscar a la mamá por el Río de la Plata. Ese Marco es el Marco que está Ese acá. marco de ahí. Pero a su vez yo juego entre la ficción y demás. Ahora, Edmundo de Amici realmente vino a La Plata. Claro. Y realmente dio una charla acá. Ujú. Y se alojó en el hotel de comercio que estaba en 10 y 53. Ahora, después yo lo meto en un prostíbulo. Sí. Claro. Esa es mía. Claro. Y después tenés el tercer nivel, personajes completamente ficticios. Íñigo Rocamora. Claro. Que sos vos. Ahí tenés un híbrido. En cierta forma, claro. Tenés un híbrido, vos vas jugando. ¿Por qué? Porque te puedo decir, por ejemplo, Carlos, para que vos te rías, por ejemplo, el Machelavio Fillela, el Ujú. carnicero El Fillela, carnicero. es un amigo mío. Le dije, ¿querés sumarte a la aventura? Claro. Dice, ¿está metido en el libro? O sea, tenés desde eso hasta, por ejemplo, Íñigo Rocamora es un híbrido. ¿Por qué? Íñigo era el nombre que yo quería ponerle a mi hijo más grande y mi mujer me sacó a patadas. Claro. Con lo cual yo sí que me tuve la revancha de decir, ok, si el primer hijo varón no pudo ser Íñigo, será mi primer protagonista de una novela. Acá Claro. está Íñigo. Y Rocamora es otro amigo, Guillermo Rocamora, y es uruguayo, que un día yo le tenía muchas ganas al apellido. Y le empecé a dar vino. Le dije, Guillermo, ¿me prestás tu apellido para la novela? Y ya estaba medio mamado él, Sí, y dice, dejo. dale para adelante. Sí, yo lo que noto que dentro de lo que es la pluma de Hugo, él en un punto quiere eximirse como parte, pero no le sale. Queda involucrado. Yo te iba a preguntar eso Sí, también. es así. Siempre hay un dejo de uno, ¿no? Sí. Dentro de los personajes que uno va armando, ¿no? Es que tenés muchas de las vivencias están plasmadas. Claro. Te doy un ejemplo. Vos me podrías decir, Hugo, ¿por qué tanto énfasis en los inmigrantes de aquellos años, tanto en la Ciudad de las Ranas como en la Cacería de Hierro, que hace mucho énfasis también en un inmigrante en particular que es Juan Bucetich? Ujú. Y yo te podría decir, mirá, porque por un lado, el 80% de los habitantes de esta ciudad en aquellos tiempos eran migrantes, con lo cual Claro. no abordar los inmigrantes se te está escapando el 80% de la trama. Claro. Eso es cierto. Ahora también te puedo decir, porque yo lo viví. Claro. Y lo viví tanto por ancestros, porque yo tenía, sí, la familia tradicional halconada. Ahora, mi abuelo Mon y mi bisabuelo Mon, mi bisabuelo vino de Asturias a los 16 años a Peguajó. Claro. Y él dormía arriba de la barra de la pulpería que tenía que limpiar durante el día. Y dormía apuntando con la cabeza hacia Asturias y lloraba de noche. Y su máximo logro fue poder enviar a su hijo, mi abuelo, por el cual llevo mi nombre, Hugo, que él viniera a La Plata a estudiar y que se recibiera. El día que mi abuelo se recibió, corría tanto la coneja, que mi abuelo le mandó un telegrama con una sola palabra a mi bisabuelo: recibido. Y la respuesta de mi bisabuelo fueron 2 palabras: corto víveres. Porque era, para mi bisabuelo, Claro. era decir, vos ya estás Vos ya estás. mucho más adelante
en la vida de lo que jamás llegaré yo Claro. en el resto de mi vida. Con lo cual, no te quejes. Te puse en una línea de largada que es enorme. Entonces, esa vivencia, la mia suocera è italiana. Io non parlo, ma ho capito. La mia suocera è di Jesse. Entonces, mi suegra me habla, es sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial, y yo fui migrante 2 veces. Claro. Yo viví en España 2 años y viví en Estados Unidos 5 años. Y sí, yo soy bilingüe, pero vos sos siempre inmigrante. A las 3 palabras de hablar, la gente te dice, ¿de dónde sos? Claro. ¡Tac! sí. Te marcan un... Sí. Vos sabés que sumando a esto que decías recién de tu abuelo, a nosotros nos pasaba en mi familia materna que mi abuelo en cada casa donde se iba mudando armaba un jardín, ¿no? Y nosotros hicimos un gran viaje familiar que fuimos a un pueblo de Italia, de la isla de Sicilia, se llama Ucría, que está a unos kilómetros del volcán Etna. Está sobre una pendiente, hermoso, muy chiquitito. Y cuando fuimos, era el jardín que tenía en la casa. Y él se vino a los 12 años. ¿Viste? Claro. A los 12 años, sin hablar, sin nada, sin saber absolutamente nada. Tenía eso y encontramos también una valija que eran todas las fotografías que él no volvió nunca a Italia. Por una cuestión familiar, después te cuento. Pero mandaba había una valija con todas fotos de nuestra familia, de nosotros, de nuestros padres, etcétera. Y esa cosa de llevar siempre un poquito, siempre el jardín de uno lo llevaba. La tierra. ¿No? En la cacería de... Vos sabés que me emocionás. En la cacería de Hierro, que es una novela histórica, policial, con un par de crímenes, hay una mujer que yo le hice hacer eso. Ah, mira. Que el énfasis en su jardín, porque el jardín le recordaba a su terruño. Claro. Entonces me estás emocionando. ¿Ves? Porque fue así, Valentín. Claro. Muchos de nuestros abuelos y bisabuelos vinieron con lo opuesto, nunca más volvieron No. a sus patrias en busca de un futuro mejor para sus hijos. Y eso es muy fuerte. Y entonces, claro, tenían que acá apoyarse en otros que venían de sus mismos pueblos, o por lo menos de la misma zona. Entonces, así es como vos tenés, por ejemplo, las asociaciones de inmigrantes italianos, o incluso de zonas de Italia en particular, Claro. que se agrupan. Friulana, Claro. 44 y 20. Los vascos, los franceses, porque era una forma de decir, bueno, armemos un entramado afectivo cultural que nos mantenga, Sí. al menos entre nosotros, conectados con aquello que dejamos atrás. Ujú. Es durísimo. Es durísimo. Bueno, ahí me das el pie también. Una de las cosas que pasa acá cuando se empieza a formar todo lo que es la comunidad italiana en el libro, en la ciudad de las ranas, es muy parecido también a lo que vivió mi abuelo. ¿No es cierto? Mi abuelo llega acá y empieza a armar con distintos referentes de la comunidad italiana, en ese caso de Mar del Plata, empieza a armar relaciones y empieza a darles trabajo, termina fundando una empresa de colectivos, y los trabajadores eran todos los trabajadores que venían de Italia. Claro. ¿No es cierto? Que gente que, de vuelta, que cuando llegaban le cambiaban el apellido, que no tenían ni idea. Mi abuelo llegó sin saber leer ni escribir, 12 años, y decía que tenía 18. O sea, encima mentía. Nosotros, vos sabés que nosotros tenemos la boya del barco en el que vino. Una boya No. verde con la red, todo, que se la llevó mi abuelo. Así que bueno, mirá, justito, venía al pie. ¿Ves lo que es la historia? Sí. Pero aparte, esto también te ayuda a interpretar cosas de hoy. Yo siempre digo que la historia te ayuda un poco a saber lo que pasó, entender lo que está pasando y también proyectarte al futuro, ¿no es cierto? Vos fíjate que ustedes están hablando de algo que es fuertísimo y que marca tremendamente lo que es la sociedad de hoy, que es el desarraigo. Ujú. Ese desarraigo por ahí en los europeos se marcaba mucho en el retorno, siempre en el retorno, y no tengo el retorno, pero tengo un pedazo de mi tierra acá, lo que permitía quebrar el desarraigo. El desarraigo interno, por ejemplo, de acá de la Argentina, era lo que hablábamos la otra vez con los directores de la UCALP. Ujú. Te lleva a, por ejemplo, venís del Chaco, venís de Formosa, de distintos lugares. ¿Y a qué te lleva? Ese desarraigo te pega tan fuerte y vos no tenés la mecánica que tenían los europeos, te llevan a tratar de ocultar eso, ese dolor que llevas adentro. Yo también viví 5 años en España y te puedo asegurar que es muy duro. Y también hay una cosa,
Yo, por ejemplo, estaba en un edificio y trataba de ubicar la ciudad de La Plata en mi cabeza para mirar y después acostarme a dormir. Es tremendo, te puedo asegurar. Carlos, Pero ese desarraigo... Carlos, yo hice lo mismo en ¿viste? Pamplona. ¿Así? Mirá, es una cosa increíble, ¿eh? Pero también hay una cuestión que se repite mucho, que los desarraigados, salvo un caso muy específico que es el de los australianos, te lleva, por ejemplo, a tomar, te pone agresivo, te genera situaciones de violencia que inclusive llegan hasta tener muertes algunas personas. Entonces, esos desarraigados que no alcanzan a comprender que es su nueva tierra y que es suya, porque sienten que nada es de ellos, terminan tomando este tipo de actitudes. Y es lo que no se aborda, por ejemplo, en los asentamientos. Vos llegás a un asentamiento y empezás a indagar. Bueno, es tercera generación de gente que viene del Chaco, de Paraguay. Y bueno, ¿y cómo era tu abuelo? Y la cagaba a palo a mi abuela, ¿viste? Ah, y tu papá, y la cagaba a palo a mi vieja, y nos mandaba a laburar a nosotros. Y vos estás entrevistando a un muchacho que está en la cárcel. Claro. ¿Entendés? Aún hay episodios de ese tipo. Sí. Y hay episodios notables de... No te diría integración porque no es el término, pero sí de esfuerzos por sumarse. Claro. Y en esta nueva novela, La cacería de hierro, yo abordo la historia de Iván Vucetic, que otra vez, esta cuestión de la españolización de los nombres. Llegó siendo Iván Vucetic, salió del puerto siendo Juan Vucetich. Claro. Y a partir de allí, un esfuerzo de él por hacer pie en la Argentina. Primero en Uruguay, viene a Buenos Aires, empieza como músico callejero. Y después empieza como capataz de una cuadrilla de obras sanitarias. Y finalmente logra entrar a la policía de la provincia de Buenos Aires como meritorio porque sabía leer y escribir. Claro. Y allí es donde empieza a investigar el sistema que deriva después en la dactiloscopía. Pero ¿por qué te menciono todo esto? Porque como yo lo que cuento en la novela es que Juan Vucetich, mientras que iba desarrollando este sistema, y termina siendo una cuestión mundial, de reconocimiento mundial, en Argentina lo rigoreaban, porque de hecho había un señor de Drago, de la familia Drago, muy tradicional, no sé cuánto, que se sentía como, si querés, eclipsado por el inmigrante, y en un momento le llega a decir, bueno, pero usted es apenas un meritorio, como diciendo, usted no tiene pedigrí, y usted no tiene títulos, y usted no tiene... Claro. Entonces era esta cosa de decir, usted es una revista. Claro. Y él lo tenía diciendo, sería una revista, pero yo sé el que detectó esto, descubrió esto y lo desarrollé. Entonces, ¿qué querés que te diga? Claro. Y es muy interesante porque te muestra esa tensión subyacente en la sociedad que yo intento contarla en esta nueva novela, La cacería de hierro. Y en La cacería de hierro, Hugo, ¿por qué encontrás a una madre que es la que padece la violencia? ¿Y cómo se te ocurre a vos que ese hijo, a través de alguien como Vucetich, va en búsqueda de la verdad? Esta novela, al igual que la anterior, juego entre los hechos históricos y la ficción. Y otra vez jugando con varios niveles. El nivel que fue plenamente real, el híbrido y la ficción. Entonces, en 30 segundos te diría, estos son hechos reales. En 1892, 2 chiquitos aparecieron muertos, degollados, en el pueblo naciente de Necochea. Un chiquito de 6 años y una nena de 2. Su madre también aparece degollada, pero sobrevive. Y esa madre marca al posible asesino. El comisario local logra arrestar a ese presunto asesino y manda un telegrama a La Plata diciendo, ocurrió este doble crimen, tranquilos, tenemos al sospechoso. Y 5 días después de castigarlo, torturarlo, hacerle las 1000 y unas,
a este presunto asesino, el asesino decir, yo no fui, Claro. yo no fui, y se la bancó. Manda un segundo telegrama al comisario local diciendo, Houston, tenemos un problema, porque el asesino no reconoce que es el asesino. Y da a entender como que lo están castigando, pero aún así Nada. no se quiebra. El jefe de policía de la provincia de Buenos Aires le ordena, escuchate esta, Carlos, porque buenísima, al comisario de pesquisas, Eduardo Álvarez. Es el primer detective en la historia de la policía de la provincia de Buenos Aires. El primero. Y no se sabía nada de él y encontramos la foja de servicios y una foto en la investigación esta. Y este hombre, a punto de subirse al tren para ir al pueblo de Necochea, es amigo de Juan Bucetich. Y Juan ¿Qué Bucetich dice? en ese momento está desarrollando el sistema dactiloscópico. Entonces Juan Bucetich le explica al detective, mirá, lo que tienes que hacer es esto. Y empieza a aplicarle. Y Álvarez se sube al tren, va a Necochea, interroga, va al lugar del escenario del crimen y no sé qué, toma la huella dactilar y resuelve el doble crimen. Esto es un bombazo, porque de repente vos decís, esto te cambió la dinámica. De Claro. repente vos podés empezar a aplicar metodología, ciencia, criminalística, ya no necesitas depender de los testigos, podés encontrar huellas en la escena del crimen. Claro. Y eso a su vez genera todo un sacudón institucional, social, y ahí es donde yo juego con que hay un muchacho que tiene a su vez a su madre asesinada, que lo encara a Bucetich y dice, explícame lo mismo. Que yo quiero saber quién. Yo también quiero aprender. Claro. Ahora yo quiero hacer mi propia cacería. Y entonces esa puja y esas tensiones entre, si querés, el camino tradicional de las torturas, los apremios, el juego sucio, y decir estas nuevas opciones que te da la criminalística. Y ahí es donde yo me zambullo de lleno en la novela. Y no cuente más nada porque si no... Spoileo todo. Estamos spoileando. Claro. No, pero- te iba a decir, una fe de ratas. No es la dirección que dijiste, la de los patios, el patio Nazari. Es Ah, 49, Nazari. 2 y 3. Bueno. 49, 2 y 3. Y miramos por el buzón, ahí me está Ah, acotando tu mi papá. viejo. Sí. Ah, Bueno, decirle que en la calle 61, entre 28 y 29, yo viví años en 29, 61 y 62, en la misma manzana, había como una suerte de casa tipo, el frente muy parecido a lo que es el museo, con dos leones que habían traído de la Alhambra. ¿En serio? Mira. Sí. Repetí la dirección. 61. 61, 28 y 29, de aquel lado de allá. Mirá. No, Del lado de 62 vendría a estar. El frente que va para el lado de 62. Claro, esto es una réplica de lo que es el patio de los leones, que trajo Dardo Rocha justamente Claro. desde Granada. Claro. Déjame dar el contexto para los oyentes. Estamos hablando de un Rocha ya habiendo terminado el mandato como gobernador, Ujú. pierde la candidatura presidencial, se va a Europa 2 años con la familia y trae para su suegro, Arana, trae esa réplica Claro. para instalarla en La Plata en esa dirección. Allí vivió durante muchos años. Hoy, si los oyentes quisieran pasar por 49, 2 y 3, esa casa está cerrada porque está con una cuestión con el Estado, esta cosa, viste, que si te Sí, expropian, sí, no sí. te expropian, y si no te expropian, mientras tanto se va cayendo a pedazos el lugar, lugar, claro. con lo cual estamos ahí. Pero sí. Y es una lástima porque no queda en el mundo de eso. No, hay, queda, no queda. hay. ¿Te sirvió el dato que hablamos en su momento de la calle 7, 57 y 58, la primera legislatura de la provincia de Buenos Correcto. Aires? Sí, porque además estamos hablando de 7, 57 y 58, que es donde están ahora los tribunales penales. Exacto. Que antes de ser los tribunales penales, recordemos, era la dirección de De vialidad. vialidad. Y antes, Antes fue la legislatura y antes fue la primera oficina de la Dirección de Ingenieros de la provincia de Buenos Claro. Aires. Y ahí vamos a conectar con otro dato, Carlos, que estuvimos hablando por fuera del micrófono, que es el peso y la influencia de la masonería Ujú. en esos primeros años, y que yo abordo tanto en la Ciudad de las Ranas como ahora en la Cacería de Hierro, porque fue un factor, y no es por meterle misterio a No, las no. novelas, fue realmente un factor. Es como decir, los inmigrantes eran un factor, y no podés abordar la Ciudad de La Plata si no abordar la inmigración, Claro. y no podés abordar aquellos primeros años de La Plata sin abordar la masonería. Exacto. Doy un ejemplo. Al menos 29
de los 36 primeros profesionales de la Dirección de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires eran masones. Claro. Y cuando digo al menos, Valentín, es porque pude verificar 29. Ahora, de los otros 7 no te puedo descartar que lo sean, lo que pasa es que no están los documentos. Claro. Claro. Entonces, la influencia que tenía, Rocha era masón, Benoit era masón, y te puedo seguir dando nombres, Langenheim y ¿Sabes de qué grados eran? algunos sí. Por ejemplo, Langenheim era orden grado 33. Otros, Gran maestro, claro. Exacto. Había otros que eran, le dicen durmientes. Rocha era mahometano, era como decir, era masón, pero más o menos. Benoit no, Benoit era masón. Y más allá, otra vez para los oyentes, olvídense de el chimichurri habitual, típico de las películas sobre la masonería. Estamos hablando de una serie de ideales, ya claro para los oyentes, yo no soy masón, pero para esta investigación me ha tocado investigar, Claro. entonces he tratado de entender un poco de qué van. Claro. Y uno de los ejes muy fuertes, Valentín, vos Carlos lo sabés, es la separación entre iglesia y Estado. Claro. Que en ese tiempo eso era algo muy raro, hoy lo tomamos como lo normal, bueno, en aquellos tiempos no lo era. No. Entonces, en aquellos tiempos, por ejemplo, te doy un solo ejemplo. Vos, Valentín, por ejemplo, que un familiar tuyo fallecía, y si vos lo querías enterrar, si tu familiar no era católico, no, te lo enterraban en el Campo Santo porque lo manejaba la iglesia. Te enterraron en el fondo de tu casa, si querés. Entonces, incluso más, si era católico pero se había suicidado, Tampoco. pecado mortal, tampoco te lo enterraban. Claro. Entonces, ahí es uno de los puntos en los cuales la masonería te dice, momentito, necesitamos un cementerio público. Claro. A mí no me importa si vos sos católico, budista, judío, protestante, te vamos a enterrar. Punto. Claro. Eso hoy, podemos decir, es obvio. Hoy es obvio. En aquellos tiempos no. Claro. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Y después hay otra cosa que también atraviesa el libro La ciudad de las ranas, que es el rol también del periodismo dentro de ese esquema, ¿no? Que bueno, un periodismo que era también muy distinto porque era ejercido en primera plana muchas veces por los mismos funcionarios públicos, Sí, ¿no es cierto? sí, Bueno, claro. Mariano Moreno es el primer caso, yéndonos más atrás en la historia, ¿no? Pero es el caso por ahí emblemático de Mariano Moreno, bueno, Sarmiento también, bueno, todos han tenido ahí una arista. Ahí ¿cómo lo ves eso? ¿Cómo lo ves si lo pudieras traspolar, por ejemplo, ahora al presente? ¿Qué podrías decirnos? Te podría decir que aquel periodismo de fines del siglo XIX, que yo abordo tanto en Ciudad de Ranas como en La Cacería de Hierro, tiene algunos de los vicios y algunas de las virtudes que tenemos hoy. Entre las virtudes, sí, vos tenés la típica, lo que llamamos nosotros entre los periodistas, Valentín, vos lo sabés, sobra la pirámide invertida, Sí, ¿sí? Los textos más formales, sí, por un lado. Pero ya empezás a vislumbrar algunos de los textos que tienen más de crónica, mucho más de, si querés, técnicas literarias. Hay textos, por ejemplo, de caras y caretas. No sabés lo que son, ¿eh? Claro. Pero una maravilla. Yo he leído mucho de esos ejemplares de aquellos años. Es impresionante. Primero. Segundo, la potencia que tenía el periodismo en ese momento. Acá en La Plata estaba, obviamente, el diario del Día, pero después vos tenías diarios de inmigrantes, de los masones, tenías diarios en alemán, en italiano, en francés, dando vueltas acá, en la ciudad, y también los vicios. Y entonces vos tenés, por ejemplo, la compra de periodistas, el financiamiento de medios oficialistas con publicidad oficial, y vas a decir, dale, Hugo, sí. Hay, por ejemplo, cartas de Dardo Rocha negociando con el director de una revista llamada El Mosquito. El director era Henry Stein. El Mosquito le daba cachinga a Rocha, le pegaba. Terminan de negociar y básicamente Rocha compra la línea editorial de El Mosquito durante 2 años. Y vos ves que la carta donde cierran el acuerdo y ves la siguiente edición de la revista El Mosquito y es completamente Otra distinta. cosa, claro. Es Sí, decir, es una de las cosas que le acusa Roca en el libro Claro. cuando habla sobre Rocha. pero que es impresionante. Ahora, y también te digo, el trabajo sucio para ambos lados. Es decir, estos son mercenarios de un lado, estos son mercenarios del otro, a tal punto que, por ejemplo, en la campaña presidencial que dirime la oportunidad de Dardo Rocha, gobernador de la provincia, por tratar de llegar a la presidencia, le armaron lo que hoy llamaríamos fake news. Claro. Lo acusaron a Rocha
de cobarde durante la guerra del Paraguay, por escrito en los diarios de la época, que eran diarios pagos por Juárez Selman, pagos por Roca. Decían, bueno, porque Rocha es un cobarde, Rocha huyó de la guerra del Paraguay, Rocha en realidad se volvió a Buenos Aires sin autorización, y la tiraban así. Y aclaro algo para los oyentes. Rocha era héroe de guerra, herido en combate, condecorado por sus acciones heroicas, y te doy un solo ejemplo. Rocha, en los esteros de Bellaco, era el número 2 de un regimiento, de un batallón. En ese batallón, el número 1 era el comandante King. Cuando están a punto de salir hacia el ataque, le pegan un tiro en el pecho al comandante King, cae para atrás. Queda él al mando, Rocha. Rocha dice, vamos. Arrancan y van a todo a galope, los rechazan una vez. Van segunda, los rechazan. Van la tercera, los rechazan. Y cuando va a ordenar la cuarta, que es una masacre, un colaborador de él dice... Ya está. En ese momento era sargento mayor, era el equivalente a mayor hoy. Me dice, mayor Rocha, no tenemos más municiones. Y Rocha dice, vamos igual, a espada. Y se mandan, le pegan un tiro en la cabeza al caballo de Rocha. Rocha rueda, se llena de sangre. Los propios creen que está herido en combate y es la sangre de su propio caballo. Y avanzan hacia las trincheras. Él es herido. Esa noche volvió un tercio del batallón, volvió al campamento. El resto quedó en la línea de batalla. Fue una masacre. Y él es herido en esa, herido en otra, y vuelve finalmente, todo herido, vuelve a Buenos Aires porque la madre está con problemas de salud. Pero él llega a decirle, cuando es toda esta campaña sucia de fake news, él lo que le dice a sus... Están las cartas en el Archivo General de la Nación. Él lo que le dice a sus compañeros de combate es, yo no les pido que ustedes inventen nada. Yo solamente les pido que ustedes cuenten lo que ustedes vivieron conmigo. Claro. Me están acusando de cagón y ustedes saben lo que vivimos ahí. Como diciendo, esa no me la banco. Claro, esa no. Claro. Puedo ser sanguinario, puedo hacer lo que quiera, pero... Que me haga bullying está bien, me la banco. ¿No te pasa cuando ves la historia argentina, ahora que estamos en la época de las plataformas, las series, qué sé yo, y decir, loco, dejen de ir a buscar historias afuera y pónganse a producir sobre lo que es la historia argentina, que es una locura, una locura. Te doy dos ejemplos. Uno, en la ciudad de Las Ranas, la batalla de Ringalet. Claro. En la cacería de Hierros, este doble crimen que yo acabo de contar. Claro. O sea, la historia es riquísima. Y te puedo contar, por ejemplo, ahora en esta novela de la cacería de Hierro, hay episodios que vos decís, no te puedo creer. Eso no puede ser así, Hugo. Y yo te digo, sí, están los documentos históricos. Por ejemplo, lo de el comisario Eduardo Álvarez, este comisario de pesquisas, el primer detective en la historia de la policía de la provincia de Buenos Aires. Vos leés lo que el tipo hacía, es decir, a la miércoles. Hay un par de cartas que él le escribe, una al jefe y la otra a Juan Bucetich, y vos decís, este tipo es un monstruo. Claro. Este tipo, monstruo en el sentido virtuoso, tipo es un genio. Claro. Este no puede haber escrito esto. Es decir, escribió esto en 1892. Es decir, solo con esas dos cartas, yo te diría, Valentín, sentémonos, acá tenemos un guión. Claro, ya tenés un guión de ahí. Y después tengo una pregunta que me acerca un oyente que me dice que te pregunte ¿por qué Rocha está enterrado en la catedral si era masón? De hecho, está enterrado en un lugar que él no quiso. Claro. Rocha quería ser enterrado en el cementerio de Recoleta, y ahí fue enterrado, junto a su mamá. Él tenía pasión por su mamá. Y de hecho, la madre viuda termina viviendo en el caserón con Dardo Rocha y la mujer de Dardo Rocha, Paula Arana, que a su vez eran primos hermanos. Y él, cuando está a punto de morir, dice, yo quiero que me entierren en la Recoleta, en el nicho familiar, con mamá. Claro. Punto. Y lo enterraron ahí. Y a pesar del pedido de él, en 1932, 50 años después de la fundación de La Plata, lo trajimos a la cripta de la catedral con la mujer. Y ahí, a ver, vos podrías decir, bueno, entonces le violaron la voluntad a Dardo Rocha. Sí, pero a su vez el que lo trae es el hijo, que era intendente. Entonces, bueno, está, problema entre ellos. Claro. Pero sí es cierto el comentario del oyente, decir, ¿cómo es posible? Y aclaro algo más, incluso, esperen, aclaremos, ser masón no es antónimo de ser católico. De hecho, hay algunos sacerdotes muy reconocidos en la Argentina que eran masones, e incluso hay papas que eran masones. Claro.
masonería establecía esta idea de, entre otros, igualdad, fraternidad, sí, libertad, pero además la separación iglesia-estado. No era que uno estuviera en contra de la iglesia. Sí, sí. Entonces aclaremos eso. Dicho eso, sí, en el caso de Dardo Rocha, él no tenía interés alguno en ser enterrado acá. Él quería ser enterrado en Buenos Aires. Él era porteño. Aclaremos eso. Sí. Es una de las razones por la que Roca no lo quería en la presidencia. Claro. Es que, exactamente. Le hacía bullying ahí. Sí, pero a ver, aclaremos. Cuando Dardo Rocha muere, Fray Mocho, su amigo, Fray Mocho en realidad no se llamaba Fray Mocho, era el seudónimo, digamos, no era fraile. Pero Fray Mocho lo despide como, y aquí yacen los restos del último porteño, pero no último en el sentido como el último de la fila, sino como el último, el que representa por antonomasia el ideario de la porteñidad. Como diciendo, no hay un tipo más porteño que este. Claro. Entonces, cuando fallece, lo quiere enterrar allí, en el corazón de la ciudad de Buenos Aires. Después lo trajimos para acá. Hugo, te quiero llevar Dale. de la historia al presente ahora. Dale. Hay unos temas que son muy interesantes, que por ejemplo uno está relacionado fuera de lo que es la historia ya, ¿no? Vamos al plano periodístico. Yo recién lo comparaba con La piel de Zapa, a él, de Honoré de Balzac. Porque hay una contradicción en un punto de que están el escritor y el periodista. El escritor del periodista y cómo lo separás. Y cómo no preguntarle algo de periodismo a este escritor tampoco, ¿no? Y dentro de lo que es eso de investigación, es muy interesante el tema del Banco Heritage de Suiza, enclavado en Uruguay, que tuvo acciones acá en la Argentina con algunas repercusiones, ¿no? Que viene ya de hace tiempo. Te quería preguntar también rasgos del Panama Paper, que calculo que sé perfectamente que cuando asumió Macri, vos presentaste la renuncia. Y el otro tema que sí es interesante es lo que habíamos hablado con Valentín en su momento, el tema de Roca relacionado a Venezuela y relacionado a ¿cómo se llama esto? El fideicomiso. El fideicomiso de $500 millones. ¿Cuánto se había manejado? No Julio Argentino Roca. No. Aclaremos. Este es un Roca más actual que es muy lo quiere mucho a Hugo, me parece. Vamos por partes, dijo Jack el Destripador. Dale. Primer eje, el Banco Heritage, para los oyentes, estamos hablando de la última investigación que publica en el Diario de la Nación, en el cual, si quieres, en parte, sí, no es una cosa contraria a la otra, escritor y periodista, porque en ambos se utilizan, si querés, las mismas técnicas de investigación y demás. Y en definitiva, fruto de una investigación periodística, publicamos en el Diario La Nación una investigación en la cual exponemos que hay un banco suizo asentado en Uruguay que sin autorización del Banco Central Argentino recibía a argentinos en una habitación de hotel en la Recoleta porteña para captar clientes y dinero. Claro. Y los depositaban en Uruguay, todo barrani, todo negro, claro, con valijeros, ningún papelito, todo a espaldas del Banco Central y de la Unidad Antilavado y de la AFIP. Y en definitiva, lo que llevó eso, por un lado, a la evasión tributaria, al lavado de activos, pero por otro lado, claro, cuando vos no tenés constancia, cuando vos no tenés controles, estás al límite del offside y no podés descartar que hay alguien que se quede con tu dinero. Claro. Porque si no hay huella y no hay registro, la tentación de manotear es enorme. Es amplia. Y de hecho, manotearon. La misma ejecutiva que venía del Uruguay a la Argentina a captar cliente empezó a morderles dinero y no centavos. Hay episodios, algunos clientes, por ejemplo, había uno en particular que tenía, en teoría, en la cuenta bancaria depositadas $2.700.000. ¿Sabe cuánto dinero tenía realmente en la cuenta? $136.000. 72.000. El resto se lo mordió la ejecutiva esa. A sabiendas del banco, porque el banco es que normalmente lo que va a hacer es exponer a la persona, le compra el silencio y se hace responsable. Lo que ocurrió en este caso es, por un lado, el Banco Heritage se dio vuelta y a los clientes los indemnizó diciendo acá no ha pasado nada, claro, y al mismo lado lo que hizo fue decir sobre esa ejecutiva de cuentas, Elena Nazarenko, decir yo no sabía lo que hizo ella se portó mal. Y entonces la echaron, ella fue condenada, y yo tengo los materiales, y si querés, el banco fingió demencia. Claro. Porque me puedes explicar, supongamos que el banco allá en Uruguay tenía 80 empleados,
y vos tenés una empleada que al menos 2 veces al mes se va de Uruguay, de la oficina, y se viene a la Argentina. Y cada vez que va a la Argentina vuelve con clientes y con dinero. Los clientes jamás aparecen por el banco uruguayo. Son 80 empleados. Nadie vio a ninguno de esos clientes. Ninguno de esos clientes pidió dinero. Todos venían con valijeros. Los mismos valijeros eran para todos los clientes que llevaban y traían el dinero negro entre Argentina y Uruguay. Y ninguno del Banco Heritage sospechó y la agarró a Elena y le dijo: perdón, Elena, ¿qué estás haciendo hace 10 años? ¿Dónde estás en esos clientes que nunca aparecen por acá? ¿Quiénes son estos valijeros que entran y salen de la sucursal con dinero en efectivo, Valentín? Tenés que meter $1 millón en un bolso, traerlos a la Argentina o llevarlos a la Argentina, y nadie se dio cuenta en el Heritage. O una de dos, o sos estúpido o sos cómplice. En cualquiera de las dos tenés que dar explicaciones. ¿En algún caso hubo dentro de los listados que figuran algún político o alguna persona de trascendencia? No, en el caso nosotros encontramos al menos 50 clientes argentinos perjudicados con al menos perjuicios por $20 millones, pero a su vez de los registros que nosotros cotejamos, ninguno. No hay personas políticamente expuestas, no hay personas de interés público, es decir, no hay un presidente de la sociedad rural, no hay un presidente de la Unión Industrial Argentina, o decir, en ese caso sí, o decir, maestro, explícame este dinero negro. Y son personas de interés privado, o sea... Entonces ahí no meritúa una exposición pública de un nombre, porque no cubre uno de los umbrales de interés periodístico. Hugo, ¿tuvo mala suerte el esposo de la señora esta que llevaba y traía a los clientes? Vos estás hablando que el marido de Elena Nazarenko era un pillo, que en realidad lo que hacía era el dinero que ella le robaba a los clientes, él a su vez lo reintroducía en el sector blanco, en la economía blanca uruguaya, comprando locales comerciales, chalets y demás, en Uruguay, en Punta del Este, Maldonado, Rocha, Canelones, no sé cuánto. Y otra vez, ninguno de los... advirtió esto. Ninguna de las autoridades antilavado o tributarias en Uruguay lo detectó. Es decir, ¿qué pasó? ¿Sigue vivo? No, se suicidó. Y ahí es donde empieza la caída del efecto dominó. Porque ella, a su vez, ante el suicidio del marido, ella pide licencia en el banco. Al ella no estar en el banco y poder tapar los agujeros de los perjuicios a los clientes, hay un cliente que dice: yo quería sacar dinero, ella no está, va a un Montevideo, dice: quiero mi dinero, y en el banco le dicen: ¿qué dinero? Usted no tiene, él quería retirar 300.000, usted no tiene 300.000, tiene 70.000. ¿Cómo 70.000? Claro. Yo acá tengo 500.000. Y ahí saltó todo por los aires. Ahora, Hugo, en esa línea, ¿no? ¿No hubiera estado bueno avanzar en lo que se proponía el año pasado en cuanto al intercambio de información financiera con Estados Unidos? Sí, a morir. A ver, yo creo que en esta dinámica, vos me decís, ¿estás de acuerdo o no con depositar en extranjero? A mí me da igual. Por mí depositar en Tanganica. Ahora, la pauta para todos es tener que informar todos tus activos al 31 de diciembre de cada año a la FIP. Si después vos querés depositar en Uruguay o en Suiza o en Zimbabue, me da igual, para informar que vos tenés una cuenta bancaria en Zimbabue con este dinero y tributás en la Argentina, viene personales, impuesto a la ganancia, todo lo que tenga que tributar. Entonces, en esa dinámica, para mí, blanqueemos todo. Y entonces, si querés tener una cuenta bancaria en Estados Unidos, fomentemos los intercambios de información con Luxemburgo, con Suiza, con todos los paraísos fiscales. Isla Caimán, y la Vírgenes Británicas, Isla Diego García, las Islas Seychelles, te puedo hacer una lista de todos los paraísos fiscales. Si vos después querés tener tu dinero en las Islas Caimán, fenómeno, pero vas a tributar. Porque si no, es perverso. Con eso te encontraste en Panamá. Es que es perverso. Claro, Panama Papers fue todo un desafío. ¿Por qué? Porque es tanto el volumen de información que es inconmensurable. Claro, y después tenés un segundo desafío. No solamente la cantidad, sino la opacidad. Carlos, ¿por qué? Porque solo la ínfima minoría aparece con nombre y apellido. Claro. O sea, Hugo Alconada, dueño de la sociedad tal en Panamá, que a su vez es dueño de tal cuenta bancaria. Facilísimo, listo, es Hugo Alconada, ding, ping, vení Hugo Alconada, explícame esto. El tipo te puede decir, la tengo en blanco, acá están los papeles ante la FIP, o la tengo en negro. Bueno, listo, pum, ahí publicás. Ahora, después tenés la inmensa mayoría de los papeles que nosotros encontramos, nunca lo publicamos, porque no sabemos de quién corno es. Por ejemplo, hay una panameña que aparece en 15.000 sociedades. 15.000 sociedades. Sí, o sea, la mujer cobraba $10 por firma.
Entonces, la mujer, a su vez, ni siquiera sabe ella a quién era que ella estaba ocultando. Entonces, vos podrías tener hipótesis de trabajo. Una, las 15.000 sociedades eran en realidad de Osama Bin Laden, y qué sé yo, si no sabemos. O pueden ser de 15.000 personas distintas, y también puede ser, pero tampoco sabemos. Entonces, el enorme problema es decir, publicamos esto, pero al mismo tiempo y no llegamos a ningún lado. Entonces, muchos de los materiales que están en los Panama Papers todavía hoy pueden dar jugo, todavía pueden generar algo, siempre y cuando alguien cometa un error. Por ejemplo, vos, Valentín, te separaste de tu mujer y tu mujer en el juicio de divorcio dice, momentito, yo no solo me quiero separar y quiero el reparto de los bienes que tenemos en blanco en la Argentina, yo quiero la mitad de lo que tenemos en la sociedad offshore tal. Decís, Valentín, vos tenías la sociedad offshore tal, esa aparecía con el testaferro Mingulo Domínguez de Panamá. Claro, ese era el fronting, pero hasta ese momento nosotros no sabíamos que Mingulo Domínguez era tu testaferro. Claro. Y ahí es donde decimos, vení Valentín, explícame esto. Entonces, todavía hoy nosotros estamos sacando a la luz materiales porque nuevos datos nos permiten encastrar las piezas del rompecabezas. Ahora, para eso también necesitas un poder judicial. Bueno. Sí, obvio. Y decime 3 nombres que te hayan sorprendido en esta investigación, las cuales aparecen los papeles y que vos puedas decir, che, mirá, increíble que esté este tipo acá. No hay un nombre en particular que vos dijeras, este no me lo esperaba. Sí, hay, si querés, futbolistas, pero esos son obviamente asesorados por expertos contables. Estaba, por ejemplo, Lionel Messi. Sí. Claro, ahora me sorprende, no, Lionel Messi, recordemos, sí, es un héroe, a mí me encanta cómo juega el fútbol, sí. Me parece el más grande de todos los tiempos, sí, pero después fue condenado por evasión de impuestos en España. En España, claro. Una cosa no mezcla con la otra. Son cosas distintas. Y después vos tenés otros nombres que, si querés, a mí me gustaría que tributaran, por supuesto. Entonces, por ejemplo, Galperín, Marco Galperín, que se pone con el dedito a pontificar. Sí, te pones con el dedito a pontificar en Twitter, pero estás en Uruguay, claro, y pagás menos impuestos. Entonces, a mí me gustaría... En ese caso, yo te quería decir algo de Galperín. A mí lo que me gustaría es un plano de igualdad para todos. Claro. Entonces decís, ok, sos argentino o elegí vos la nacionalidad que quieras, pagá tus impuestos. Claro. Si no, lo que termina ocurriendo es lo que nos ocurre hoy, que es, yo soy un tipo de clase media y yo hoy estoy pagando más impuestos que algunos de los tipos más ricos de la Argentina. Claro. Entonces, vos tenés tipos que están en el Country Nordelta, que andan en un Mercedes-Benz, que tienen avión privado y que están con casas de fin de semana en Punta del Este y pagan menos impuestos a la ganancia que yo. Claro. Esto joda. Entonces, blanqueámela. O vamos a hacer todo la misma dinámica offshore, pero legalicémoslo, o al revés, prohibímoslo y pagamos todos los mismos impuestos. Lo que no podemos tener es este doble estándar. Que si la élite al final lo que más tienen son los que menos pagan. Esto joda. Claro. Vos sabés que el tema de Galperín, nosotros acá lo hemos hablado mucho, ¿no es cierto? Esto está cobijado en lo que es la ley de entidades financieras, en la cual una entidad financiera no puede promover la venta de productos propios ni de terceros. Eso es lo que dice la ley de entidades financieras, salvo autorización del Banco Central. ¿Nunca te fijaste quién lo autorizó a Galperín y cómo fueron evolucionando sus cuentas desde que Galperín empieza toda esta escalada económica, que llegan más de 10.000 millones de dólares, por ejemplo? Vos das ese dato y yo te sumo otro, Carlos. Sí. Carlos Galperín lanza diatribas contra el Estado y todo lo que quieras. Él es beneficiario directo de la ley de la industria del software que subsidia a empresas del software en la Argentina para el desarrollo argentino. Evitó 140 millones de dólares pagar. Y él no es industria del software. Él genera software para su propia empresa. Entonces, yo no tengo problema. Estás y sos beneficiario de esa industria, me alegro mucho. Bien. Y genera empleos, Marcos Galperín. Bien. Y entonces, eventualmente, para el Estado argentino será costo-beneficio. Decir, mira, por un lado, dejo de ganar impuestos por el lado de lo que yo le podría cobrar a Galperín, pero por otro lado, él genera empleos en la Argentina. Bueno, en mi cálculo de costo-beneficio me resulta. Lo que no me banco de Galperín es ese doble estándar que, por un lado, te pontifican contra del Estado,
mientras que se beneficia del Estado. Estado. Entonces, una de dos, si vas a pontificar contra el Estado Nacional y No vas a toques decir, nada. entonces decir, renunciá a los beneficios de la industria del software. Lo que no me podés hacer es el doble sombrerito, Claro. que me lanzás diatribas contra el Estado Nacional, pero después te seguís beneficiando de esos subsidios. Claro. Una de las de dos, cerrar la boca o renunciar. Claro. Ahora ya, Hugo, para ir introduciéndonos en el final, así no te robamos más tiempo, y aparte Sí. lo tenemos acá el muchacho que se quiere ir. No, mentira. Hablamos de Joaquín Sosa, el operador. No, dos preguntas, por lo Vamos. menos para mí son trascendentales. Uno, ¿cómo ves la relación hoy en día de los medios con el poder, del periodismo con el poder y obviamente con el gobierno? Y también, ¿cuál fue el momento en el que te sentiste más... presionado, podríamos decir, o más mirado? O por más el poder? vulnerable también sería. A ver, la primera, la relación, obviamente no podemos generalizar. Vos tenés algunos periodistas que me parecen extraordinarios y que además muestran un recorrido coherente. ¿Y por qué? Porque tenés algunos periodistas que investigan a algunos y dejan de investigar a otros. Es decir, es como que si fueran tuertos, solamente miran para un solo lado. Decís, no, papito, míramela toda. Uno. Dos, tenés otros que tienen un recorrido. Entonces, podés estar de acuerdo o no con sus visiones. Pero bueno, María O'Donnell, para mí es de lo mejor del periodismo argentino. Después la putea a todo el mundo. Sí, la putea a todo el mundo, pero porque ella investiga todo y critica a todos y informa sobre todo. Entonces, a mí me gusta María O'Donnell, Reinaldo Siete Case, Ernesto Teneman, porque muestran una coherencia a lo largo de décadas. Que, si querés, Luis Majul nos metió a ellos, a mí y a otros más en Corea del Centro, porque en teoría éramos los tibios Claro. que no investigábamos determinada, iba a decir, pedazo de turro. Claro. Es decir, bueno, en mi caso, yo investigué el kirchnerismo, investigué el macrismo, estoy investigando la obra Milei, y me venís a decir Corea del Centro, ¿por qué no te mirás al espejo? Claro. Hay una división ahí, ¿no? De los que responden a Macri y los que responden a Milei hoy, A ver, tenés porque es notorio. Tenés la grieta ya tradicional que tenemos entre los que eran periodistas más cercanos o afines al kirchnerismo, los periodistas que eran menos afines al kirchnerismo, ahí ya tenías una primera grieta. Después tenés ahora una segunda dinámica, de decir, bueno, a ver, con respecto a Milei, con respecto a Macri, con respecto al PRO, con respecto al kirchnerismo, entonces es como una situación, y en realidad nosotros tendríamos que decir, eso me importa tres pitos. Claro. O sea, yo tengo que informar, tengo que investigar, encontré esto, lo publico, punto. Claro. Después si vuelan los piedrazos, que vuelen, Claro. ese no es mi problema. Y en línea con lo que vos preguntabas, Valentín, si querés, para mí uno de los momentos más incómodos fue en los primeros tiempos de Mauricio Macri. ¿Por qué? Porque yo venía, claro, de ser corresponsal en los Estados Unidos 2004-2009, 2009 vuelvo a la Argentina y me pongo de 2009 en adelante hasta 2015 a investigar kirchnerismo. Entonces mucha gente se comió la mague de que yo era periodista antikirchnerista. Y yo lo que hacía es investigar el poder. Yo me especializo en Administración Pública Nacional. Claro. Claro. Ahora, claro, cuando después entra Macri y yo empiezo a investigar el macrismo, entonces así es como revelo Panama Papers Mauricio Macri, después revelo Calcaterra, las coimas de Odebrecht, después revelo a Gustavo Arribas, después soy víctima de espionaje y de repente fue, Alconada, vos sos un traidor, vos investigabas el kirchnerismo y ahora te diste vuelta, ¿qué te pasó? ¿Te pagaron? No, no me pagaron, yo investigo el poder, yo investigo a la Administración Pública Nacional. Entonces, si el que está en la Administración Pública Nacional al frente es José Pérez, Mauricio Macri, Cristina Kirchner, no, Javier Milei, a mí me da exactamente igual, yo investigo el poder. Claro. Claro, pero hubo mucha gente que dijo, ¿qué pasó acá? Ya después cuando Alberto Fernández, antes de asumir, ya me empezó a putear por Twitter, ya la gente dijo, Claro. bueno, este tipo parece que tiene problemas recurrentes con el poder nacional. Claro. Ya cuando Javier Milei ya me declaró, me bloqueó en Twitter, pues ya ni siquiera me putea, ya ahora me bloqueó, me declaró ensobrado y sorete, ya como la gente dijo, no, pero Alconada ya es Ya así, está. que como Alconada investiga el poder. Claro. Está bueno, entonces ya como que superé esa transición de como de ¿qué te pasa a vos? No, no me pasa nada. Mi trabajo es investigar la Administración Pública Nacional. Dentro de esa investigación, ¿qué podés sacar de alguien que nosotros creemos que tiene una forma de trabajar, tiene una forma de ser que es muy, muy querida por propios extraños, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires? Hablamos con un montón de intendentes y si hay algo que no hay dudas es que Axel Kicillof es honesto. Yo lo que te puedo decir sobre Axel Kicillof es que las referencias que yo tengo van en esa línea. Que obviamente después vos tenés el mismo desafío que tienen todos, que es el financiamiento de la campaña. La guita
no está en la guita, la inmensa mayoría de todas las campañas a gobernador, a presidente, intendente, es Barrani. Eso corre para todos. Ahora, todas las referencias que yo tengo, al menos por ahora, es que no agarra para el bolsillo personal. Si querés, vos podés reprocharle a un Axel Kicillof que su ideología en determinado momento le termina obnubilando algunas realidades. Entonces, te puede venir, por ejemplo, hoy hace frío porque el capitalismo, tal cosa, si no, maestro, estamos en invierno, claro, hace frío. Pero, si vos decís, en algún momento yo me recuerdo que le reprochaban a Axel Kicillof, que era como, te estoy hablando en tiempos de Axel Kicillof, ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner, le reprochaban que él era como un Pac-Man que iba avanzando sobre distintos cargos del Ministerio de Economía, del Ministerio de Planificación Federal y otros, y muchos decían, pero este se quiere quedar con todo, y yo la referencia que tenía era que él lo que iba haciendo era detectar chanchullos y los rompía. de Julio de Vido, romperlos, correr a los alfiles de Julio de Vido y colocar a alguien propio, honesto, ahí. Con lo cual ahí te tengo así. Sí. Nada que reprochar. Claro, claro. Entonces, eso es lo que tengo. Y dentro de la campaña de La Libertad Avanza, Un agujero negro. Sabés que acá en La Plata hay diferentes denuncias, por ejemplo, de que el Píparo y ¿cómo se llama el otro? Pareja tenían dificultades con la entrega del dinero que era para los fiscales y todo eso. ¿Vos toda ya la estás campaña, a sabienda? Toda la campaña de La Libertad Avanza en todo el país es un agujero negro. ¿Qué es un ahí agujero te un título, negro? ¿no? En términos como- Sí. ¿Qué es un agujero negro? Yo lo estaba pensando. No hay forma de explicarla. Y el origen del dinero. En teoría, fue la campaña más gasolera de todos los candidatos presidenciales. Primero. Segundo, hay múltiples registros y personas en on the record, no que te dicen, viste, a espaldas, calladito, no, en on the record diciendo, a mí venía Kikuchi, a mí venía X, Y, Z, me pedía dinero para la campaña. Cargos que, vos decís, vos, Carlos, querés ser candidato a concejal, $5.000. Vos querés ser candidato a diputado, $10.000. Vos querés ser candidato a gobernador, $40.000. La ponés, vos sos candidato. No ponés el dinero. Entonces, a su vez, me quiere decir, si vos ponés, por ejemplo, para candidato a gobernador de Entre Ríos, pusiste $40.000, ¿cómo hace para recuperar lo que pusiste? Obvio, ese es el problema. No te alcanza el salario de los 4 años como ganador si ganás. Si ganás. Para claro, recuperar lo que pusiste. Vos me decís, bueno, lo hice por amor a la patria. ¿Realmente todos los candidatos de La Libertad Avanza lo pusieron por amor a la patria? ¿O fueron esas apuestas de decir, mira, pongo 40.000 con la esperanza de después recuperarlo en la administración pública? Claro. Entonces, y te puedo seguir dando ejemplos de por lo menos luces amarillas en el tablero del financiamiento electoral. Y si querés, entramos en otro agujero. Sí, que es el fuera de tablero. Por ejemplo, Aeropuerto 2000, ¿hizo pará. algún aporte? Exactamente. Tenés el eje Urnequian, Claro. donde vos tenés que Ramiro Agulla termina contando cómo Urnequian puso parte del dinero a pedido de Massa, y ahí ya entraste en un tercer andalivel. ¿Es que acaso Sergio Massa financió la campaña de Javier Milei para de ese modo dividir la candidatura opositora y así tener más chance de llegar a la presidencia? Y la respuesta corta es sí. Claro. Te voy a dar un ejemplo, salgamos de la coyuntura. ¿No sería tampoco algo novedoso? A ver, ni vos No, ni no yo. es ni la primera Otra vez. vez, vos, Valentín, vos sos demasiado chico. Vos y yo, Carlos, vamos a aclarar. Menem financió la campaña de Masachesi, es decir, presidente peronista, financió la candidatura del diputado, del candidato radical, Sí. porque le mordía votos al Pilo Bordón. Claro. Y lo mismo pasó con Alfonsín, que le financió la campaña a Carlos Menem para tratar de Cafiero. debilitarlo a Tony Cafiero. Claro. Hasta el día que se murió, vos a Raúl Alfonsín le decías, qué tipo interesante, Conrado Storani. Y la respuesta, Conrado Storani, para los oyentes, padre de Freddy Storani, que había sido ministro de Interior de Raúl. Y Raúl Alfonsín mínimo te desarrajaba una ristra de insultos. ¿Por qué? Porque el que le había ido con la idea de decir, lo financiamos a Carlitos y lo ayudamos a Carlos Menem, y con eso lo debilitamos. Es menos peligroso que Cafiero. Sí, y además lo dividimos, lo desgastamos al Tony, para que entonces en la campaña nacional es más fácil ganarle con Angelos a Carlos Menem, mirá lo que es, las patillas, no sé cuánto, que al Tony. Entonces vamos a financiarlo.
y Carlos Menem le ganó. Después había que con un malacate sacarlo a Carlos Menem de la Casa Rosada y la calentura de Alfonsín con Conrado. Entonces, no sería la primera vez y no sería llamativo ni sorprendente que Massa haya financiado parte de la campaña de Milei. Milei eso no lo puede ni lo quiere explicar. Claro, y a Unaiquian tampoco. Te hago la última de mi parte, volviendo también un poquito al tema del periodismo, aprovechando que que tuviste tu situación de migrante en Estados Unidos. ¿Vos no ves que los medios en Argentina están avanzando, digamos, más a un sistema como el de Estados Unidos? Digo, un medio que representa a los republicanos, un medio que representa a los demócratas. Y si es así, ¿cómo lo ves eso? Ya que tuviste la experiencia de haber estado Yo allá. lo veo de ese modo y lo veo como algo muy inquietante, muy preocupante. Mm. Y que a su vez está sujeto a las leyes de mercado y te matan, te comen. Porque claro, al mismo tiempo ¿y qué vas a hacer? Mm. Entonces, ¿me gusta? No. Pero al mismo tiempo, eso es lo que genera rating, eso es lo que te da una audiencia. Porque otra vez, vos tratás de ser objetivo o imparcial o neutro o como lo quieras definir y el rating se desploma. Te acusan de pusilánime, de tibio, Corea del Centro, como lo quieras definir. Y yo lo veo incluso en mi propia cuenta, por ejemplo, de Instagram, H. Alconada, que es notable. Yo publico determinadas investigaciones sobre determinadas personas, likes y aumento de seguidores, no sé cuánto. Y yo publico sobre otras personas y se desploman. Me ha llegado, por ejemplo, en una sola publicación, perder 500 seguidores. Claro. Ahora, a mí no me importa, yo lo voy a seguir haciendo. Claro. Ahora, traducí eso o trasladalo a un rating, sea de radio o de televisión. Claro. Perdés rating, perdés anunciante y en un momento el dueño de la empresa te dice, yo no puedo ir a pérdida. Claro. Y te invitan a retirarte. Entonces, está ocurriendo en Estados Unidos, está ocurriendo en la Argentina, que es este fenómeno, por un lado de nicho y por otro lado de burbujas. Y burbujas que no se conectan entre sí y no tienen el más mínimo interés en conectarse entre sí. Entonces vos tenés que el que escribe, por ejemplo, contra Milei y el que escucha contra Milei no tiene el más mínimo interés en escuchar, por ejemplo, el derecho a réplica. ¿Qué tiene Milei para decir sobre esto? No. Milei es una cucaracha. O al contrario, claro. Cristina es una yegua. Claro. Y no tienen el más mínimo interés en escuchar qué tiene para decir. Entonces, algo que es, si querés, de práctica de ética periodística. Siempre antes de publicar tenés que llamar a la persona que investigaste. Claro. Y a mí me reprochaban, y todavía hoy me reprochan así, me han llegado a decir, vos le estás informando al enemigo. Claro. Es decir, no maestro, no le estoy informando al enemigo, le estoy dando el derecho de respuesta y de réplica y de aclaración que corresponde, y que además hasta que es un derecho no solamente de esa persona, sino del lector a saber. Que si vos decís, mira, publicaste blanco, y el lector dice, bueno, ok, vos dijiste blanco, ¿pero qué dice la persona? ¿Dice, confirma que es blanco? Claro. ¿O te está diciendo que en realidad es rojo o azul, o que en realidad no es para tanto? O que... Entonces, vos le estás dando un servicio al lector cuando vos le informás qué piensa el investigado sobre eso. Ahora, aún así, hay muchos de tus propios lectores que dicen, no me interesa, para mí Cristina es una yegua, o Macri es un gato, claro. O Milei es lo que fuere. Sí. Y entonces en esa situación es durísimo. Te digo, vuelan las piñas todo el tiempo. Entonces, te invito, te digo fuera joda, yo hay posteos en, por ejemplo, Instagram, que he tenido que bloquear los comentarios. Claro. Porque los comentarios, a mí me importa nada si me vas a criticar a mí. Pero ya cuando, por ejemplo, empezás a acusarme de que estoy ensobrado, no sé qué, bueno, fenómeno. Ahora, y después ya cuando pasan al siguiente nivel, que es, por ejemplo, hay que matarlo a tal, o hay que... Claro, decir, sí, pará, eso es apología del delito. No, pará, ahí estás yendo contra la democracia. Y yo no puedo ponerme, viste, a bloquear y reportar. Es decir, claro. No, listo, corto los comentarios. Y esto es una locura. Claro. Por lo menos mi rol es decir, frenemos la locura, al menos en mi cuenta personal de Instagram o de Twitter, todas las que te imagines. No, y además una sobreabundancia de parte del periodismo del uso de las fuentes, no sé si indebidamente, ¿no? Pero del no poner nombres. Esto que decís vos, no se confirma, pongo, no, habría dicho tal persona o... Que bueno, por supuesto que pasa, Valentín, que sobre todo con temas de sensibilidad como me pasa a mí, que involucran seguridad nacional, o, por ejemplo, secreto fiscal. Entonces, claro, ¿qué vas a tener? Un agente de la FIP
contándote algo que vulnera el secreto fiscal. El tipo No, lo claro. echan a patadas Claro. y es una causa penal. Entonces vos tenés que proteger la fuente, pero vos tenés que decir, ¿por qué te tengo que cubrir? ¿Por qué no puedes aparecer por el medio? Del otro tenés que decir, por esto, por esto, por esto, por esto. Además, y a mí me ha pasado, o sea, por mis notas hubo represalias en distintos organismos del Estado, gente que fue echada, que no tenían un carajo que ver, que no era mi fuente, y aún así las echaron. Entonces yo entiendo que hay que proteger. Ahora, después, una cosa es esa, y otra cosa que le des el off the record a alguien que agarre y dice, no me gusta la gorra de Carlos. Ah, bueno, no te gusta la gorra de Carlos, decirlo non de record, bájatela. Claro, Pero claro. no me des la impunidad del off the record para cuestiones políticas tuyas de chicana chiquitita. Hugo, nos quedamos Vamos. con 2 millones de cosas para preguntarte. Ojalá la podamos tener pendiente para el mes que viene, si tenés un ratito. Y realmente me gustaría hablar del tema de la droga. Y te voy a hacer una pregunta que nunca te hicieron. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Espero no llegar a grande. Ah, mira. No, hablando en serio, Carlos. A mí me gusta lo que hago. Me gusta lo que hago. Y me gusta este doble sombrero. ¿Te gusta, no? Me gusta... Uno te da paz y el otro te da vértigo. Sí, lo definiste Ese es el perfecto. secreto, ¿no? Sí. Muy bien. Fue un placer haberte tenido aquí en los estudios de Radio Capital para Región Capital. Bueno, y acá ya te comprometió el hombre. Él hace esto en vivo, que te compromete en vivo. A mí me lo comí todo el año pasado cuando lo iba conociendo a Carlos y la verdad que es terrible, pero bueno, también tiene su ventaja, ¿no? Da resultado. Da resultado. No, Sí. de verdad, Hugo, un placer y obviamente le recomendamos a toda la audiencia que lea La Ciudad de las Ranas, que lea La Cacería de de Hierro, que ya está a la venta, dicho sea Sí. paso de la semana pasada, ¿no? Sí, y ya arrancamos muy bien. Ujú. Pese a la milladura que hay, que no hay un mango en la Ajá. calle, viene para bestseller. Así Ah, que bueno. Viene Mirá, bien. Mirá qué bien. Mira qué bien, mira qué suave. bien. Ahora le vamos a pedir que nos firme el librito también, Sí, de sí, paso. está ahí arriba Ya que para que estamos, lo firme. claro, exactamente. Gente, y también nos despedimos, le agradecemos también a Joaquín Sosa, nuestro operador, que hoy se la bancó, aguantó, no se fue a tomar el micro y ahora le queda un largo camino hasta Los Porteños. Te pide perdón Hugo Alconadamo, Es yo no lo puedo creer. extraordinario. Sí, yo no lo puedo creer. Ya estamos. Y nosotros nos reencontramos el próximo lunes a partir de las 8 de la mañana con Verónica Sarasola, con